Esto es Universo Emprendedor, junto a Iván Núñez. Mira, te hemos comentado más de alguna vez de proyectos de estas características porque la verdad es que han proliferado las iniciativas privadas para parcelar terrenos en el sur de nuestro país. Durante la pandemia, de hecho, fue una solución para muchas personas que salían desde las grandes ciudades para irse hacia el sur de Chile, a propósito de evitar los contagios en zonas grandes, del transporte público y también las bondades que entregaba la posibilidad de teletrabajar. Pero eso tiene un lado B, tiene una contracara, porque ciudades como por ejemplo Puerto Varas se vieron de pronto saturadas de población, servicios de salud que no dan abasto porque no están preparados para recibir esta cantidad de personas. Incluso nos decían, hablábamos con las autoridades locales, incluso el agua, los ductos de agua no dan la capacidad para soportar esta cantidad de gente. Bueno, eso empezó a crecer como presión y desde el Ministerio de Agricultura se emitió un oficio para suspender la certificación de subdivisiones de predios rústicos que pudieran vulnerar la normativa vigente. ¿Qué dice la normativa vigente? Que un predio agrícola, cuando se parcela, tiene que seguir siendo agrícola su rubro principal, no la vivienda. Es decir, tiene que tener una cantidad de terreno dedicada a la ganadería, a la agricultura, y eso lamentablemente no se estaba respetando, contraviniendo la norma. Hay otras maneras de hacerlo, hay otras formas de mirar hacia el sur de nuestro país, de a lo mejor congeniar varios intereses. Evidentemente el interés privado de obtener un buen negocio de ello, que es lícito, pero también respetar la normativa, respetar el medio ambiente y, por supuesto, preservar. Vamos a conversar con Felipe Escalona. Él es abogado, es oriundo de Puente Alto, estudió en el Instituto Nacional, se tituló en la Universidad de Chile y viene a presentarnos precisamente este emprendimiento de conservación en la Patagonia, Activo Austral. Primero que nada, te damos, Felipe, buenas tardes y bienvenido a este programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Iván, por la invitación. Cuéntame un poquito de qué se trata este emprendimiento tuyo y de qué manera se diferencia Activo Austral de lo otro que nosotros hemos visto. Mira, Activo Austral nace en el año 2017, antes de que existiera todo este conflicto del que tú acabas de hacer relato, con la finalidad de democratizar la conservación. A mí me pasó que toda la vida encontré en Douglas Tompkins una inspiración y encontraba una locura que la única forma de cuidar la naturaleza era ser mega millonario y que las fórmulas además eran implementadas por extranjeros, o si eran chilenos eran los top 10 millonarios que no sabemos realmente si lo que tenían intención de hacer era conservar la naturaleza, cuidarla, y no habían declaraciones. O especulación inmobiliaria. Sí, no hay mucho antecedente respecto, y además son dueños totales y por tener 30.000 hectáreas tendemos a creer nomás. Entonces yo dije, ¿cómo crear una lógica que permitiera generar comunidad? Que todas las personas sintiéramos la responsabilidad de cuidar la naturaleza, y que en función de que yo había sido 15 años fiscal de una inmobiliaria que construía edificios principalmente en el centro de Chile, aplicar toda esa expertise y comprando terrenos, buscando predios que estuvieran en riesgo de ser en el momento que partí haciendo terrenos de 10 hectáreas, y porque veía, el ejemplo que tuviste es correcto, yo estuve en Puerto Varas y veía proyectos consolidados, divididos en 5.000 metros cuadrados, predios que eran preciosos, con el pudú cruzando la calle ahí en riesgo de ser atropellado, y no vivía nadie. Si en la mayoría de las parcelas en Chile no vive nadie. Entonces, lo que no quiere decir que cueste más barata, con la especulación inmobiliaria en ese sentido funciona bien. Pero era una locura ver que tenían que romper los bosques y para poder vender un terreno. Entonces yo dije, ¿qué pasa si en vez de vivir en 5.000 metros y hacer caminos y toda una urbanización, qué pasa si rompemos el paradigma, buscamos conservar y dividimos los terrenos en mínimo 5 hectáreas? O sea, 10 veces lo que se estaba haciendo. Hoy día, de hecho, tenemos terrenos hasta 20 o más hectáreas y buscamos personas que quieran cuidarlas, que quieran vincularse con la naturaleza, y 5 años después tenemos oficinas en Nueva York, tenemos montones de extranjeros, de chilenos que protegen la Patagonia. Hemos logrado exponer en conferencias internacionales de conservación, y es una alegría decir que a través del derecho real de conservación llevamos más de 5.000 hectáreas conservadas. 12.000 hectáreas tenemos en carpetas que ya también están protegidas. Hemos parado
por lo menos 3 proyectos de loteo y uno de turismo que no era sustentable. Y el proyecto ha sido... Mira, estoy en la página de ustedes, Activo Austral, y me pide de hecho un registro para ingresar. Yo creo que entraste a la parte más publicitaria. Activoaustral.com, ahí, sí. ahí no te va a pedir el registro. Ya, perfecto, y puedes saltar. Bienvenido. Sí. Ya, cuéntame un poco, porque veo que tienen proyectos en distintos lugares de nuestro país. ¿En qué proyectos están? Fiordos San Rafael, Puyuhuapi, Lago Verde. Cuéntanos un poquito. Nosotros nos ubicamos principalmente en la zona, en la comuna de Puerto Cisne. Ahí está todo el fiordo Puyuhuapi. Y tenemos un proyecto también, el que nombraste, San Rafael, en el sector, en la ruta de Puerto Chacabuco en dirección a la laguna San Rafael, y el Lago Verde, que también es un terreno orilla del lago que me pareció que era súper importante conservar porque se estaban generando espacios de robo de leña, gente que está haciendo ilegalmente casas. Y también compré un par de proyectos, este es el segundo que hacemos en Lago Verde, para proteger ese lugar también. Ha sido bien bonito el vínculo con las comunidades, con Puerto Cisne. Estamos trabajando hoy día con Puerto Gala, nos estamos vinculando con Puerto Gaviota, Puyuhuapi. ¿Y en qué consiste? A ver, porque tú dices, esto es distinto naturalmente de una parcelación de 5 metros cuadrados. Yo no entiendo de inmediato que 5 hectáreas es por 10 y efectivamente yo diría, bueno, ya que fuera por dinero, por recursos. ¿De qué cantidad de dinero hay que tener para participar de estos proyectos de conservación y cómo ustedes de alguna manera certifican que lo que hay ahí es un legítimo derecho de conservación, que la invasión al espacio que tú estás de alguna manera loteando va a ser mínimamente invasivo, que no va a haber un fin principalmente inmobiliario, que es lo que uno podría pensar igualmente? En vez de comprarme, quien tenga más plata, en vez de comprarse una parcela de 5.000 metros cuadrados, se va a comprar una de 5 hectáreas, igualmente va a dedicarla a un fin básicamente domiciliario, aunque tenga por ahí, por decirlo bien coloquialmente, algunas ovejas para mantener la norma, ¿no? No, aquí no hay engaño. Aquí el discurso es 100% conservación. De hecho, está prohibido tener ovejas o plantar lechugas, paltas, lo que sea. No que eran alguna de las maneras de vulnerar la normativa. Es un truco que es muy burdo, además. Aquí la finalidad es conservación. ¿Qué quiere decir eso? Es proteger el estado actual en que está la naturaleza, generando solo en algunos proyectos y en algunas partes la posibilidad de intervenir máximo un 2% de la superficie. Jamás puedes lotear, no puedes hacer cercos. O sea, si yo por ejemplo, estoy en Lago Verde, si yo llegara si alguien se interesa en un proyecto de estas características, el Lago Verde, tengo que hacer una reserva de 1 millón, me dice acá. Sí. Después un pie. Exacto. Ya, y no puedo en ningún caso utilizar ese terreno que va a ser mío, porque es de mi propiedad, utilizar más del 2% para fines habitacionales. Exacto. Y el resto... Pero ojo, que en el fondo cuando te digo habitacionales, nosotros ponemos 2 condiciones. La primera condición es que tenga una relación de vinculación con la naturaleza que sea completamente sustentable. Para eso existe una fundación que es independiente de Activo Austral, que está dirigida por un equipo técnico que hace los estudios y los planes de conservación. Esa fundación tiene que aprobar el proyecto. No puede existir una fórmula en que tú te vayas a crear un espacio para ir de vacaciones, sino que la motivación de esto, como te decía, es cuidar la naturaleza. No puedes dividir el terreno, está prohibido. El derecho real de conservación es un gravamen que funciona igual que la hipoteca. Entonces, y está en beneficio de la fundación. Si la fundación te pilla haciendo alguna de esas cosas, te vaya... ¿Por qué, por ejemplo, tú dices no puede no puede usarlo para vacaciones? Porque la lógica de lo que nosotros hacemos es buscar espacio para que estaban, la mayoría de ellos estaban en riesgo. Todos estos terrenos habían sido entregados mayoritariamente a colonos por el Ministerio de Bienes Nacionales en los años 60. Es el propietario de los terrenos. Fíjate que incluso una locura, que antiguamente le llamaban limpiar. Si tú limpiabas un terreno, el Ministerio de Bienes Nacionales te lo adjudicaba. Y limpiar significaba quemar el bosque. Entonces, por suerte, se quemaban solamente la parte que iba a fiscalizar la persona de bienes nacionales y le adjudicaban mucho más terreno. Así que hay bosque que tiene cientos de años. Y esos terrenos, la idea hoy día es poder protegerlos, poder generar en el futuro desarrollos en función del secuestro de carbono, en función de los bonos de carbono. Yo diría que hoy día la conservación voluntaria en Chile no tenemos la visión del impacto que puede tener en el calentamiento global para poder paliarlo. En el hemisferio norte, donde hacemos los negocios más importantes hoy día de Activo Austral, ahí
no solamente hay instituciones, sino que hay personas que tienen intención de proteger estos espacios, renunciando a construir. Y si es que construyeran, la idea es generar puntos en que podamos hacer estudios focalizados. Desde luego que la idea de la vinculación con la naturaleza es importante. Yo lo que no quiero decir es que cuando digo que no puedes ir de vacaciones, respondiendo de fondo a tu pregunta, no quiero decir que... No es una segunda vivienda. Claro, en el fondo no es un departamento en la playa. Exacto. Ya, no es una casa en un lago al sur de Chile. Incluso en Activo Austral decimos, yo te lo planteo directamente. O sea, es absurdo que pienses en construirte una casa en un bosque que es muy difícil llegar, que con el tiempo, por la especulación inmobiliaria, va a tener un mayor valor. No solo no vas a perder plata, vas a ganar. Sobre todo en un negocio que está indexado a la UEF. Y además considerando el interés internacional que hay de proteger la Patagonia. Todo eso ocurre, pero es absurdo que te cuente el cuento de que te va a hacer una segunda vivienda en un lugar donde no tienes cómo cuidarlo. No hay carretera, no hay a lo mejor servicios básicos, no vas a tener agua, no vas a tener luz. Tienes que llegar con largos trekking o a través de vía marítima o a través de un lago, cruzando un lago. Y la gracia es que, por ejemplo, cuando nombraste Mirador del Lago Verde, te puedes comprar 5 hectáreas en 50 millones de pesos. Entonces, si hace un comparativo de lo que es la habitabilidad, el rural, ¿cierto? Que es lo que está hoy día en discusión principalmente con la modificación de la ley, la superficie son 10% de esto y los precios son los mismos. O sea, por 50 millones te cuesta comprarte... Mira, peor, en Panguipulli, el último proyecto que me recuerdo haber visto hace unos meses atrás, un terreno con orilla al lago te costaba, yo te estoy hablando de terrenos con orilla al lago en Activo Austral, 600 millones de pesos, 5.000 metros. Claro, porque efectivamente son lugares turísticos claro, que tienen anexado una serie de servicios, carreteras, servicios, supermercados. Acá estás en medio de la Patagonia Austral, exacto, aislado. O sea, el que crea que se va a comprar un terreno acá para ir de vacaciones al sur con los niños, no es el lugar. No, este no es el enfoque. No es el enfoque, por lo menos hoy día una de las cosas más interesantes de lo que yo he logrado aprender de la conservación que se hace en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, es que con el tiempo, si es que el gobierno estimara que alrededor del Lago Verde hay que hacer un camino porque es importante el desarrollo del lugar, nosotros tenemos fórmulas que tú puedes reemplazar la conservación. O sea, ya es inevitable, llegó el camino, llegó la ciudad, conservar se vuelve imposible, no solamente muy caro, se vuelve imposible. Felipe, ¿a quién va dirigido Activo Austral? ¿Cuáles son tus clientes principalmente? Tú me dices Hemisferio Norte, de hecho vienes llegando a Estados Unidos, donde participaron de una suerte de ronda de negocios con interesados en mantener y preservar ciertos espacios. Mira, nosotros buscamos personas que quieran cuidar la naturaleza, que quieran vincularse, que quieran participar en una acción que es comunitaria, porque en un proyecto, a diferencia de lo que puede pasar en un parque privado de una sola persona, de un solo millonario, aquí son 50, 70 personas que se reúnen para proteger. No solamente esa supervisión está realizada por la fundación, sino que también está realizada por los mismos propietarios. Gente que tiene la responsabilidad de salvar el planeta y que entiende que tener un trozo de terreno no significa perder plata, que no tenés por qué renunciar, cuidar la naturaleza no es una renuncia ni un costo. Puede ser un acto que el día de mañana te genere una prosperidad. Una plusvalía. Y una plusvalía. Básicamente. Pero básicamente el interés tiene que estar centrado en la preservación de un espacio para que no sea intervenido con fines inmobiliarios, que es el objetivo final de Activo Austral. Felipe Escalona, te damos las gracias por estar acá para contarnos más de Activo Austral. Ustedes lo pueden encontrar en activoaustral.com y ahí está toda la información y los proyectos, por supuesto, disponibles. Yo te mencionaba solamente algunos, pero la verdad es que tienen harto para ver. Así que está interesante para conocerlo. Está Laguna Verde, Lago Verde, los fiordos de San Rafael, en fin, altas alternativas allí en Aysén. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Un gusto, gracias.